um, aquí en la tierra predicó muchos sermones, predicó en muchas ocasiones el Señor Jesús, predicó a muchas personas, hizo muchos milagros, le dio vista a los ciegos, levantó a los cojos, a los paralíticos, limpió leprosos, hizo muchas cosas, pero sobre todo predicó en muchas ocasiones, una y otra vez. Y algo que marca el ministerio de Jesús son los últimos días de vida que tuvo, la última semana, y ver cómo un hombre tan apasionado por el mensaje de salvación, por la tarea encomendada por Dios, aún estando en la cruz del Calvario, desde la cruz predicó, desde la cruz siguió dando bendición y soltando palabras de bendición, y entre esas palabras son las que queremos esta mañana compartir un poco, más bien no palabras, sino frases, son frases, y entre esas frases queremos compartir las frases de Jesús, o las 7 frases de Jesús, las 7 últimas frases de Jesús en la cruz del Calvario. Estas son las frases que dijo Jesús en el momento de agonía, en sus últimos momentos. Nosotros sabemos que una persona cuando está en el lecho de muerte y menciona las últimas frases, decimos, eso es lo que Dios quería, eso es lo que fulano quería, eso es lo que mi pariente quería antes de morir, me dijo esto. Muchos hombres han cambiado hábitos, destinos, historias de su vida, recibiendo la última voluntad de la persona que estaba en agonía. Y el corazón de Dios, el corazón de Jesús estaba tan enfocado en que nosotros escucháramos esas últimas 7 frases para que las cumplamos y vivamos en ellas. ¿Están de acuerdo conmigo, querida iglesia? Amén. Hace sentido, ¿verdad? Y entonces una de las frases, la primera de estas 7 frases, se encuentra en lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas 23, 33, 34, cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una turba de personas que en primera instancia alababan a Jesús, en primera instancia lo admiraban por todo lo que Él hacía, pero que al último de sus momentos lo gritaban a coro a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero a pesar de todo eso, la expresión de Jesús, o la idea central, el sentimiento en su corazón, hacia esa multitud, hacia esa turba, era Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos habla sobre un principio fundamental en la vida del ser humano, que es el perdón. Dios nos formó, Dios nos creó con la idea, con el sentimiento, con la parte necesaria en nuestras vidas de perdonar, pero también de aceptar el perdón. ¿Están conmigo hasta aquí? Dios nos creó no para ser seres humanos que albergáramos en nuestros corazones rencores, resentimientos y dolor. Hay 2 líneas principales en esta posición que voy a tratar de hacerlo rápido. Y la primera es que la falta de perdón, científicamente comprobada en nuestras vidas, provoca enfermedades físicas. En nuestra vida provoca enfermedades de los huesos, dicho por la ciencia y por los estudiosos del cuerpo humano. Provoca enfermedades en los huesos, provoca enfermedades digestivas, la falta de perdón. Esto estoy diciendo cuando hay una persona que es muy rencorosa. ¿Vieron que hay personas que son rencorosas así? Que si le miraste o no le miraste, ya te guardan un rencor en el corazón. A la larga, santos de Dios, eso afecta a la salud de la persona. Si usted es una persona que no le gusta perdonar, que no suelta fácilmente el perdón, entonces está expuesto a este grupo vulnerable en algún momento de tener alguna de estas patologías. En segunda instancia, la falta de perdón afecta nuestra vida espiritual, porque si nosotros no perdonamos, dice la Biblia, a los que nos ofenden, literalmente dice el Señor en su palabra, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. Y en ese sentido, en la vida espiritual, decir yo no perdono porque me hizo esto, porque estoy molesta, porque me duele, porque me hizo aquello, y usted no está dispuesto a perdonar, quiero decirle que por muy buena persona que usted sea, por muy respetuoso y bondadoso que usted sea, por muy moralmente terrenal que usted sea, practicando moral, si usted no está dispuesto a perdonar a su prójimo, Dios dice en el Evangelio según San Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero el condicionamiento continúa en el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Qué lindo es poder entender este principio del perdón. Yo no voy a decirle cuántos tienen algo que perdonar, levante su mano, pero yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos algo en el corazón que esta mañana necesitamos soltar. La tercera vía que nos habla esta palabra de Jesús en la cruz sobre el perdón es que Él dice algo tan profundo y tan importante. Mire lo que dice el pasaje bíblico. Y cuando llegaron, el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Hay una frase allí. ¿Qué dice allí? Porque ¿qué dice? No saben lo que hacen. Hay mucha gente que rechaza a Jesús. Hay mucha gente que rechaza el Evangelio y el mensaje de salvación. ¿Por qué? Repita conmigo esa frase. Porque no saben lo que hacen. Si la gente entendiera y supiera lo que significa rechazar a Jesús, te aseguro que no lo haría. Y algunos no lo hacen porque están cegados en el entendimiento por parte de Satanás. Quizás no es culpa de ellos, pero lamentablemente aquí viene la necesidad y la urgencia que hay en nuestras manos para entender que hay gente que no sabe lo que hace. En otras palabras, gente que está en ignorancia, sin ofender. Ignorancia es desconocimiento. Termino con esto, gente que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Y eso nosotros como cristianos que estamos conociendo esta mañana el mensaje de Jesús y que ya conocemos, está en nosotros hacerles conocer a esas otras personas el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos perdonar a las personas que no aceptan todavía a Jesús. No debemos cansarnos, no debemos rendirnos. Tampoco debemos renegar porque le predicamos a un vecino o una vecina y no quiere aceptar el mensaje. No hay problema. Usted no se enoje, no le guarde resentimiento, no diga, nunca más le voy a predicar porque ya les he dicho, ya les he insistido, pastor, y no vienen, ya no sé qué, no importa, siga orando por ellos. Y usted, perdónelo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Y por eso Jesús desde la cruz nos mostró ese mensaje de misericordia y de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás nosotros esta mañana, tal vez en alguna área, no hemos conocido perfectamente al Señor y hemos actuado de una manera transgresiva a sus mandamientos y a su palabra. Yo quiero decirle que el Señor esta mañana también está dispuesto a perdonarle, si usted también está dispuesto a perdonar a los demás. Amén. La primera frase de Jesús en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga. Para continuar este estudio, estamos en la segunda frase. La segunda frase la encontramos en Lucas 23. ¿Pueden revisar en su Biblia, por favor? Lucas 23, versículo 43. Dice así: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y seguimos en esta parte tan difícil, tan dolorosa del ministerio de Jesús, ¿sí? Esta era una de las últimas partes para que se cumpliera el propósito de Dios, el propósito que Dios había enviado a su Hijo Jesús a la tierra. Entonces, estas palabras pues se las dijo a uno de los malhechores que estaba crucificado igual que Jesús a un costado de él, ¿sí? Recordemos que en el versículo 39 dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Realmente nosotros que creemos en Jesús sabemos que Dios tenía el poder, que Jesús tenía el poder para salvarse. Pero si Él no atravesaba por este proceso, que era el plan de Dios, no se iba a cumplir el propósito de reconciliarnos con Dios, de traernos a la vida eterna, ¿sí? Porque ya hemos visto que Jesús había pedido a su Padre
que lo libre de este momento. Sin embargo, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Jesús se dio cuenta que su padre estaba muy comprometido a cumplir con su palabra, ¿sí? Entonces, esta frase, en el versículo 40, vemos la actitud del otro malhechor que estaba al otro costado. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ¿sí? Y viendo a Jesús, dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Sé que la Biblia no dice lo que yo me atrevo a imaginar. Dice también una parte de la Biblia que muchos fueron los hechos, muchas fueron las experiencias que tuvo Jesús en la tierra y que faltarían hojas, páginas para describir todo eso. Yo me imagino a este malhechor que reconoció que los dos habían actuado mal en la vida, que los dos. Pero el que estaba en medio de ellos, refiriéndose a Jesús, él no había hecho ningún mal. Más bien dijo la verdad, hizo el bien, hizo milagros, enseñaba a todos sobre un reino que es real. Es un reino que es real, que no lo podemos ver y quizás parte de la palabra nos podemos dimensionar en parte, pero nos quedaremos maravillados de ese reino. Y creo que decía la Biblia que Jesús era muy famoso por sus milagros, por sus enseñanzas, porque en realidad decían pues que hijo de quién es, acaso será tal vez hijo de algún levita, de alguien que conocía, de algún maestro de la ley, pero no era así. No era así, porque hablaba con tanta autoridad y como que conociera lo que estaba hablando, ¿sí? Y yo me imagino que ellos escucharon hablar de Jesús, ¿sí? Me imagino que ellos en su vida escucharon hablar de Jesús, pero no les interesaba, porque dice ahorita, no, esa palabra a mí no me interesa, no es para mí, no, son puras tonterías, no sé, me imagino. Pero yo creo que por lo que dice la palabra, que él era su fama, que se había hecho él famoso por todas las cosas que hacía y decía, pues él también sí llegó a conocer a Jesús, a escuchar de Jesús. Pero algo que más me impactó a este malhechor, me imagino también, que fue escucharle decir, Padre. Porque en los últimos momentos de una persona dicen que se viene como una película, todos los sucesos de la vida. Y me imagino también que así él mismo se le recordaba todo lo que había vivido, desde de lo más pequeño, de lo cuando era niño, hasta ese momento que estaba colgado en la cruz. Y me atrevo a pensar que ese momento, viendo a Jesús también en la misma condición que él también está agonizando. Y está diciendo, Padre, ¿me atrevería yo a mentir aún estando en ese momento de dolor? Yo creo que esa parte y también la gracia de Dios llevó a que las vendas espirituales de este hombre, que sus ojos enceguecidos se abrieran y entonces le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le creyó, tuvo esa fe, miró a Jesús y le dio esa mirada de fe para decir, yo creo que es verdad lo que tú dices y que sí existe el reino, que sí existe tu Padre, que sí eres el Hijo de Dios. Entonces, con esto podemos ver que este malhechor, él había primero reconocido su condición, reconocido que había errado, reconocía que no había conducido su camino de la manera correcta, que hizo mal, que perjudicó tal vez a sus seres queridos, a personas desconocidas, y que al menos él todo lo mal que había hecho, pues recibía tener esa pena de ser crucificado.
pero Jesús no. Y no solo estaban las dos personas a los costados, sino que hubieron otros, incluso estaban sus discípulos. Y en este momento de tristeza, me imagino también, pensaron ellos que ese fue el fin también. Nuestro Jesús, nuestro Maestro, se va a ir, ¿sí? Nos va a dejar y nos hemos quedado con sus enseñanzas y hasta aquí va a ser el final de su reino, de su gobierno, y Él morirá. Porque no sabían, no entendían lo que Él les había dicho sobre el tercer día y que iba a resucitar. Y Jesús entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta gran frase simboliza la gran misericordia, una gran promesa que le dio a esta persona, la gran promesa de recibir la salvación. Esta persona estaba agonizando, ya le quedaban muy pocos momentos de su vida. Y también nos enseña que para Dios puede ser hasta el último momento en que una persona puede llegar a sus pies arrepentido, reconociendo sus pecados, y aún así regalarle este gran, precioso obsequio de la salvación, este plan de la salvación. Y pues la salvación únicamente se la adquiere a través de la fe. No necesitas más. No necesitas más, porque este malhechor no necesitó de bautizarse, no necesitó de conocer doctrina, no necesitó ir a un estudio bíblico, no necesitó ir a un templo. Solo lo tuvo cerca Jesús, ¿sí? Lo tuvo cerca Jesús y lo reconoció. Pero la gracia, el Espíritu Santo, pues en ese momento lo selló y le dio la garantía de que estaría con el Padre. ¿Sí? Y esto es una gran noticia para todas las personas pues que todas las personas que estuvimos perdidas, ¿sí? Que estuvimos perdidas, que hicimos daño, y aún aquí se categorizan todo, aquí van incluidos todos los pecados, ¿sí? Y saber que hay una esperanza para todos. Y sin embargo, después de la muerte también, Jesús con esto nos enseña que después de la muerte hay una esperanza. Y la esperanza es la vida eterna, ¿sí? Que simplemente para los que creemos en Cristo Jesús, la muerte simplemente es un sueño. Y así pasó cuando fue la muerte de Lázaro. Y antes de que Jesús lo resucitara, dijo: Él duerme. Cuando sufrió Esteban y estando apedreado de rodillas, Él entregó su espíritu a Jesús y le dijo: no tomes en cuenta este pecado para ellos. Y dice, y finalizando de haber dicho esto, Él durmió. Entonces, para quienes creemos en Jesús, debemos temer a la muerte, porque simplemente nuestro cuerpo estará dormido. Y si creemos en Jesús, Jesús nos da la esperanza de una vida eterna, de tener una comunión con Él después de esta vida. La tercera frase de Jesús solo la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, 26 y 27. Jesús, desde la cruz, dice que vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El proceso que estaba atravesando Jesucristo había empezado la noche anterior. Cuando Jesús es arrestado, estaban algunos de sus discípulos orando con él. Y cuando Jesús es arrestado, Jesús se queda completamente solo. La Biblia narra en Marcos, y probablemente Marcos narra esta partecita porque dicen que fue Marcos el que hizo esto. Dice que había una persona que se estaba abrigando con una sábana, y del miedo de que los perseguían le alcanzan a agarrar de la sábana, y dice que prefirió salir huyendo desnudo. Usted encuentra esta historia en Marcos y dice:
discípulo, el hombre, el joven que huyó desnudo. Eso nos narra un poco la situación que estaba atravesando Jesucristo. Imagínense que lo llegan a apresar y probablemente si apareciera alguien aquí y se quisiera llevar al pastor, todos corriéramos a una esquina y si dijeran ¿quién es el pastor? Todos dijéramos es él. Nos parece risa, pero así era. Cuando a Jesucristo lo llegan a arrestar, dice, a quien yo besare, ese es. Y cuando Judas viene con esa turba de gente, viene y le besa en la mejilla, todos dicen, ese es Jesús, atrápenlo. Sin embargo, el miedo hizo que el resto huyera. Un joven huyendo desnudo, el hombre que le dijo, hasta la muerte si quieres iré contigo, lo negó 3 veces. Y no había nadie con Jesús en ese momento, más que aquel que la Biblia reconoce como el discípulo que Jesús amaba. Diríamos, qué chévere, qué tipazo este Juan. Está ahí con Jesús en las duras y en las maduras. Sin embargo, no nos dejemos sorprender por eso. La tradición dice que él estaba ahí porque era conocido de la familia de los sacerdotes y del sumo sacerdote y de todos aquellos que habían tramado el arresto de Jesús. En otras palabras, era pana y sabía que no le iba a pasar nada si es que estaba siguiendo de cerca todo el proceso de Jesús. Él estaba ahí no porque tuviera la valentía de estar ahí y saber que si moría iba a ser por la gran comisión, que iba a ser por estar cerca de Jesús. Él estaba ahí porque sabía que de una u otra manera, como eran familia, no le iban a hacer daño. El Evangelio según San Juan es el único que narra esta parte. Y debe ser porque fue el único que estuvo en ese momento en el que Jesús menciona esta palabra. Y podríamos hacer muchas conjeturas de por qué Jesús le deja el encargo de cuidar a su madre al discípulo amado y no se la deja a uno de sus hermanos. Como sabremos, Santiago, el mismo Santiago, y espero que mi memoria bíblica no me falle, que escribe el libro de Santiago, es el mismo Jacobo, hermano de Juan. Y como mi papi ya hizo así con la cabeza, sé que sí está bien el dato. ¿Por qué no se le encarga a uno de los hermanos? ¿Por qué si en mi momento de muerte no le dejo el encargo a mi madre, a uno de mis hermanos? Y la clave puede estar, es mi interpretación, la clave puede estar en lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso del 1 al 5, que dice lo siguiente: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, escuchen esto, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, escucha esto, y le dijeron ¿quiénes? Sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Escuchen para mí que es el sarcasmo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, y cuando se está refiriendo a si estas cosas, se está refiriendo a los milagros, a la liberación de los endemoniados, a que los cojos caminaban, a que los ciegos veían, que los leprosos eran limpios. Dice, si todas estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el narrador de Juan dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. La tradición nos podría decir, ¿por qué Jesús tenía que hacerse cargo de su madre? Probablemente José, el esposo de María, ya estaba muerto. Y cuando el padre moría, la responsabilidad de la casa recaía sobre el primogénito. Y Jesús era el primogénito de María. Por lo tanto, él tenía que una especie de testamento, tenía que encargar lo más valioso
que era su madre, a alguien que estuviera seguro que la iba a cuidar. En ese tiempo, la cultura judía, dentro de las cosas que estaba peor ser en ese momento, era ser huérfano, ser leproso o ser viudo o viuda. Entonces, María, luego de la muerte de Jesús, probablemente iba a quedar totalmente desamparada. Sin embargo, Jesús encarga a su madre, a su discípulo amado, primero porque sus hermanos probablemente habían rechazado no solo la fe de su hermano, sino todo lo que Jesús hasta ese momento había hecho. Probablemente después de la resurrección abrieron los ojos y dijeron: este verdaderamente era el Mesías, era mi hermano, lo tenía en mi casa y no lo pude ver. Pero hasta ese momento María estaba en manos de Jesús, protegida por Jesús, y tenía que encargársela a alguien que tuviera el mismo cuidado que él iba a tener o que él pudo haber tenido con su madre. Entonces, vemos dos cosas aquí en esta frase de Jesús. La primera es que el Evangelio siempre está para las personas que hemos sido rechazadas, que hemos sido negadas, que hemos sido hechas a un lado por la sociedad, por nuestras familias. ¿Por qué? Porque hemos ido en contra de lo que la corriente siempre piensa. El mundo dice eso es bueno, pero la palabra de Dios dice es malo, y cuando nosotros como hijos de Dios decidimos hacer lo que a la luz de la palabra es bueno, el mundo se burla y dice: jaja, mira lo que tonto, mira lo que bruto, mira lo que pudiera estar disfrutando de los placeres de la vida, pero no, él está hecho en santito. Esa frase de Jesús nos deja ver que cuando el mundo te rechaza, que cuando nadie te quiere, Jesús se encarga de dejarte a resguardo y decirte: esta palabra, el Evangelio y mi obra también es para ti. También es para aquellos que hemos tenido que atravesar el proceso de ir en contra de la corriente. Tenemos que atravesar el proceso de decir: aunque me lleve a la muerte, quiero caminar por el camino que Jesús está marcando. Esa es la primera arista. A través de esa frase, todo aquel que es rechazado recibe la buena noticia de que el consuelo va a llegar y que el amparo no va a faltar a su vida, que Dios siempre va a proteger y va a cuidar a aquellos que le aman. Y el segundo punto que podemos ver a través de la experiencia de María y Juan es la evidencia de lo que muchos de nosotros atravesamos. Nuestra familia más cercana suele ser nuestra familia de la fe. Nuestra familia más cercana suele ser aquellos que encontramos probablemente en la congregación, en nuestra comunidad de fe. Y cuando Jesús estaba colocando a María, su madre, en manos de Juan, lo que le está haciendo es una representación de que la iglesia, de que esta comunidad de fe se va a convertir en la institución con puertas abiertas para todos aquellos que se encuentren desamparados, para todos aquellos que se encuentren necesitados, para todos aquellos que necesiten una mano amiga que le diga: estás allá, yo te ayudo, vamos, levantémonos juntos. De eso se trata también esto. De eso también se trata esta figura de la frase de Jesús: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta comunidad de fe está para decir: hermano, hermana, he aquí tu familia. No importa en qué condición estés llegando en este momento, aquí está tu familia. Vas a recibir amparo y protección. La iglesia ese es el objetivo y el fin de la iglesia. Ser una comunidad en donde todos oremos los unos por los otros, en donde todos nos amemos los unos a los otros, pero sobre todo que juntos caminemos en pos de la visión de Cristo. Amén.
razón, vamos a mirar a nuestro compañero de al lado y vamos a decir, Jesús resucitó. Y denle una sonrisa. Díganlo, yo lo estoy viendo. Si no les dicen, yo les hago pasar acá para que lo digan acá. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo está? ¿Ya lo dijeron? Matthews. ¿Listo? Ahora vamos a decir, dispongo mi corazón. Yo te A ver, conozco. dígalo creyéndolo con certeza. Dígalo. Yo dispongo mi corazón Yo dispongo mi corazón para aprender y estoy dispuesto a recordar lo que no tengo que olvidar. Amén. De hoy salimos aprendiendo algo. La semilla de la palabra de Dios tiene que germinar en nuestros corazones. Si yo vengo acá, no es tiempo perdido, es tiempo de bendición. Para cuando nosotros salgamos de esa puerta para afuera, brillemos como hijos de Dios. Amén. A mí me tocó la cuarta palabra. Y vamos a leer en el libro de San Mateo 27, 45 y 46. ¿Ya? Comparta la palabra con los que no tengan. Y vamos a la luz de la palabra a examinar la cuarta palabra. ¿Cuál será? Mateo 27. Si ya lo tienen, me dicen amén. Amén. San Mateo 27, 45 y 46. ¿Ya lo tenemos? Y dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo honro a los hermanos misioneros y por hoy tenemos dos que nos visitan. Son personas que llevan las nuevas a los lugares que van. Benditos son los pies, dice, de los que predican la palabra de los que llevan. A mis 7 años, hermanos, a la comunidad donde nosotros vivíamos para la evangelización de la palabra, llegó un hermano misionero. Era tan alto, no sé si porque era tan pequeñita lo veía así, pero era tan alto, un gringo de ojos azules parecía el mar. Venía con todos sus accesorios, ¿no? Y no sé si se acuerdan de las antiguas, de esas películas que le ponían, eran con 2 rodillos y se le enfocaba allá. Y ese gringo era tan amoroso que a nosotros los niños nos gustaba estar al lado de él. No podíamos recibir nada, pero éramos dichosos solo con tocar. Y él trajo a esa comunidad las buenas nuevas. Y en aquel entonces trajo la película sobre la crucifixión de Jesús. La película era extraordinaria hasta el punto de la crucifixión que a mí me partió el corazón. Yo lo veía llorando y abría mis manos y entre las rendijas de mis manos seguía viendo la película. Pero me arrancó el alma. Cada látigo, cada caída de Jesús en el camino, cada estropeada de Jesús me llegaba a mi corazón. Y créanme, amigos y hermanos quienes están acá, hasta ahora vibra el mismo sentir cada vez que veo esas películas. Y el día de ayer era el Viernes Santo que yo prendí la televisión y ¡pah! Allá estaban las películas. Y yo quería que mi nena experimente esta situación. Tenía 1000 preguntas a las cuales yo le decía, pero mira la película, mira, tú solita.
Y luego ya cuando ya se termine te explico. En esta parte Jesús se encontraba en la parte máxima del castigo. Su angustia era desmedida, porque a esa hora él ya estaba crucificado en la cruz del Calvario. Sus manos traspasadas por los clavos, sus pies. Él había ya perdido la mayor cantidad de su sangre que había en su cuerpo. Y escucharon la enseñanza de mi hermana Angelita, que decía que habían dos ladrones. El uno desmedidamente, descaradamente le dice: sálvate si tú quieres. La pregunta de hoy es a ustedes: ¿creen que ustedes, Jesús no podía hacer eso de salvarse, de bajarse y de un chasquido de dedo no hacer que suceda algo inusual y que todas esas personas quienes estaban alrededor murieran? ¿Lo creen o no? Pero él tenía un hermoso propósito. A la hora cuando estaba en la cruz, su angustia ya era muy desmedida. Él sentía el dolor extremo en sus huesos, en su carne. ¿Y saben qué? Las palabras que él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, no es el volumen de mi voz que yo lo estoy diciendo. Los que estudian la palabra dicen que fue un grito, el último grito con el que su cuerpo podía tener la capacidad de gritar. Y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el hecho, esta es la historia que hasta la actualidad se predica de la crucifixión de Jesús. Y diremos nosotros: ¿pero por qué sufrió? En el centro de la historia de Dios y su amor por el mundo, encontramos que en la cruz, vemos a Jesús ir voluntariamente a la muerte por el bien del mundo. No solamente por mí, no solamente por ustedes, sino por el mundo entero. La respuesta del sufrimiento, ¿cómo lo podremos tomar nosotros? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la respuesta de vida. Él es su respuesta. Él es la respuesta de aquellos que por hoy nos asusta ver al mundo en la situación que está. Pero créanme, hermanos, que a Jesús, a quien predicamos nosotros, a quien les exponemos hoy al auditorio de ustedes, la única respuesta es Jesús. La única respuesta es Jesús. No dice que entremos al reino de los cielos por adorar a su madre. Yo no lo quiero deshonrar. Pero aquí la palabra a mí me dice que ninguno podrá entrar al reino de los cielos por ningún otro que no sea Jesús, quien murió en aquella cruz, quien derramó su sangre en aquel Calvario. Fue un lamento de un santo. Jesús fue el hijo más obediente que nosotros podemos observar. Su obediencia fue perfecta, no fue a medias. Si hoy somos hijos, si hoy somos padres, hoy somos hermanos, dice que nosotros tenemos la esencia de Jesús, de Dios en nuestros corazones. Que la obediencia que Jesús mostró yéndose al Calvario, que sea un referente de vida también para nosotros.
Usted es bueno. Solo sáquelo a flote. Solo brille. Solo haga las cosas derechas como deben ser. Solo haga que ese llamado Hijo de Dios florezca en usted. Lo que Jesús hizo en aquella cruz con ese grito fue un grito de fe. Señor, al parecer cumplí con el propósito. Cumplí con el propósito para el que fui enviado acá a esta tierra. Y por hoy, hermanos, en la palabra de Dios dice, si los pecadores rechazaran, ya no hay otro sacrificio, porque el sacrificio fue hecho en aquella cruz. Si tú rechazas a Jesús y no quieres darle parte en tu corazón, créeme que somos igualitos o peores que aquellas personas quienes le blasmaron, quienes le escupieron, le arrastraron y le llevaron a esa muerte tan cruel. ¿Tú quieres ser parte de aquello o quieres aceptar a Jesús? Llevemos a Jesús dentro de nuestros corazones. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tienen sed de la verdad del Señor, hermanos, en este día? Amén. Gloria a Dios, porque hoy estamos pues recordando todo aquello que el Señor Jesús pasó hace muchos años atrás, hace miles de años atrás. Y qué maravilloso es que nosotros podamos sentir como hijos todo lo que Él padeció, todo lo que Él sintió. Por eso hoy, en este día, nos encontramos con el recuerdo de la más grande injusticia de toda la historia de la humanidad. Hoy venimos a recordar la muerte del único ser más justo que en aquellos tiempos pudieron haber hecho con nuestro amado Jesús. Yo no sé cuántos en este momento sienten algo de dolor por todo lo que escucharon. Yo puedo sentir, no el mismo dolor que Jesús sintió, pero sí me estremece el alma y el espíritu de saber que Jesús hizo muchas cosas por amor a nosotros. Y aún así, seguimos siendo necios a veces. Pero hoy estas palabras, estas 7 palabras que Jesús dijo durante que Él estuvo siendo crucificado, nos van a motivar a cambiar esa manera de pensar. Amén, hermanos. Amén. La palabra que el Señor dijo mientras estaba en esa cruz fue: tengo sed. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Cuando Jesús sintió el deseo por beber agua, era para mostrarnos que en realidad Él se hizo hombre para venir a morir por todos nosotros. Porque Jesús, después de haber sufrido un sinnúmero de castigos, físicamente Él sintió mucho dolor y un desgaste físico que le
que le produjo una sed intolerable. Y es por eso que en Mateo 27:34 nos dice que al tener Jesús sed, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él no quiso beberlo porque esa mezcla de vinagre con hiel en ese tiempo tenía un propósito. Y ese propósito era alivianar el dolor de aquellos que estaban desfalleciendo. Pero Jesús no la tomó porque Él estaba dispuesto a sufrir hasta el final por todos nosotros. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Amén. Yo no sé, pero fue tanto el amor del Señor para todo el mundo, hermanos. Para el ladrón, aún para el matón, para todos. Él vino a mostrar y Él vino a dejarnos ese mensaje de tengo fe para que nosotros